poco fuerte, me parece. ¿Está bien? Buenos días, bienvenidos a la casa del Señor en este día especial. Este día que celebramos la festividad de los Reyes, se celebra en España y nos recuerda la adoración de los magos de Oriente a Jesús. Luego hablaremos sobre ello, pero antes quiero tener una lectura de otro pasaje en el que habla de la visita de los pastores cuando fueron a ver a Jesús recién nacido. Está en Lucas capítulo 2. Vamos a leer en Lucas capítulo 2 a partir del versículo 1. Habla del nacimiento de Jesús y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué bonito, ¿verdad?, el pasaje este, en el que vemos cómo los pastores, después de recibir la palabra del ángel, deciden ir a ver si es verdad lo que el ángel les había dicho, y ven que realmente el niño había nacido, el niño estaba en el pesebre envuelto en pañales, como se les había dicho. Y cómo, recibiendo esto como de parte de Dios, deciden adorarle, como hemos venido nosotros en esta mañana a adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Después hablaremos del siguiente pasaje en el que los magos de Oriente son los que adoran. Pero ahora vamos a tener un momento de oración, vamos a tener un momento para poner todo este tiempo en el que lo que queremos es adorar a Dios delante de Él, porque es Él el que tiene el control sobre todas las cosas. ¿De acuerdo? Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, gracias porque un día más, un domingo más, nos has permitido reunirnos para alabarte y para glorificarte, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por los recuerdos que vemos en ella, por tus enseñanzas, porque recordamos cuando naciste, recordamos esa adoración de los pastores, esa adoración de los magos de Oriente, Señor. Recordamos esa adoración que debemos de darte cada día, porque tú lo mereces todo, Señor. Ponemos en esta hora todo lo que aquí se va a hacer, porque para ti lo hacemos. Lo ponemos todo en tus manos. Te rogamos que lo dirijas todo por tu Espíritu Santo, Señor, y que lo recibas todo como una ofrenda
agradable a ti. Recíbelo porque exclusivamente para ti lo hacemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a empezar alabando con las canciones a nuestro Dios. Amén. Sí, aleluya. Amén. Este está muy alto. Buenos días. Sí, se oye, no, ¿verdad? No se oye. No, vale, da igual. Coja esto. Buenos días. Ahora sí. Lo que pasa, exacto. Vamos a ponernos de pie. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Y vamos a traer hoy ante el altar del Señor nuestras coronas, ¿vale? Y vamos a darle lo mejor de nuestras vidas. Y vamos a entregarle todo nuestro amor entero a Él, porque solo se lo merece Él. Y también no solo nuestro amor, sino nuestros sueños. Así que vamos, el que quiera cerrar los ojos, que los cierre. El que quiera abrirlos, el que quiera bailar, que baile. El que quiera dar vueltas, que dé vueltas. El que se quiera arrodillar, que se arrodille. Estamos en la casa del Señor y somos libres. El Espíritu Santo nos va a decir lo que nosotros vamos a hacer. Así que no tengamos vergüenza. Que aquello que el Espíritu Santo nos marque en nuestras vidas, eso hagamos. Amén. Así que vamos a traer hoy ante el altar del Señor nuestras coronas y vamos a ofrecerle lo mejor de nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo vamos a dejar ante el altar del Señor. Amén. Aleluya. Así es, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos solamente a ti. Vida.
a pedir que os cerréis los ojos. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ver al Señor que está a nuestro lado. Aunque nuestros ojos no lo vean y nuestras manos no le puedan tocar, Él está aquí. Él está aquí. Aunque nuestro corazón está lleno a veces de muchas cosas, vamos a vaciarlo. Vamos a vaciarlo y vamos a sentir la presencia del Señor, porque Él está aquí. Aunque nuestros ojos, nuestras manos no puedan tocar ni ver, Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Santo eres tú, Jesús. Gloria a tu nombre. Maravilloso eres, Jesús. Te alabamos. Tú estás aquí, Señor, en medio Aunque de tu mis pueblo. ojos no te puedan Jesús. ver, Aleluya. te puedo sentir. Así es, Jesús. Sé que estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, Mi corazón puede sentir tu presencia. tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, Tú estás aquí, te Señor. puedo sentir.
aquí tocando vidas. Oh Señor, gracias Padre por tu presencia, Señor, porque no hay mejor presencia y mejor sitio que estar a tus pies, Jesús. Aleluya. Tú estás aquí y estás obrando en nuestros corazones. Tú eres milagroso y tú, Jesús, cumples las promesas que tú nos has dicho, Señor. Tú lo que prometes lo cumples. Gracias, Padre, porque tú obras en nuestros corazones. Tú sanas nuestros corazones, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Otra vez. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú.
manos no te puedan tocar, pero yo sé que estás aquí. ¿Y Él por qué? Porque siempre está obrando el Señor en nuestras vidas. Siempre, siempre. Aunque creamos que Él no está ahí, Él está. Porque no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Él siempre está obrando en nuestras vidas. Así que siempre tengámoslo presente, que Él está siempre, aunque no lo podamos ver, y siempre está obrando en nuestras vidas. Él sana nuestro corazón, Él toca nuestro corazón, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos tocar, pero lo podemos sentir su presencia, la podemos sentir ahora en este momento. Solamente es decirle: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, hágase tu voluntad sobre mi vida, aquí estoy para lo que tú quieras, aquí estoy, que muera mi yo para que tú vivas en mí, para que tú vivas en mí. Aleluya, 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 gloria a tu nombre, Jesús. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. amén. Y con este mismo espíritu vamos a pasar al frente y vamos a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero con un corazón siempre alegre, alegre, trayendo lo que sea, pero alegre ante el altar del Señor. Aleluya. Amén. Así es, Jesús. Amén. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aquí
asiento. Podéis sentaros vosotros también, pero no os vayáis lejos, ¿vale? Los niños creo que tienen clase, ya han salido la mayoría. Enzo, ¿quieres ir a clase? Muy bien. Bienvenidos todos en este día. Antes no te saludé. Perdona, ¿cómo te llamas? Ricardo. Bienvenido. ¿Eres de por aquí? De Picasen. Muy bien. Bienvenido. Estás en tu casa. Siéntete así. ¿De acuerdo? Bien, al empezar el culto hablábamos de la visita de los pastores a Jesús cuando nació. Yo os dije que íbamos a hablar después de otro pasaje en el que habla de la visita de los magos de Oriente. Hoy es un día que se celebra, sobre todo en España, en otros sitios no se celebra tanto, pero se celebra o se recuerda la visita de los Reyes Magos, se dice, los Reyes Magos. Entonces vamos a ver, ¿qué es eso de los Reyes Magos? Hay un texto, es el único, que habla de él, que está en Mateo, capítulo 2. Si lo queréis buscar, Mateo capítulo 2, a partir del versículo 1, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, vamos a ver brevemente lo que dice el texto, porque es muy interesante, porque muchas veces tenemos ideas por la tradición que hay aquí en España, o por películas que hemos visto, o por cuadros, imágenes que hemos visto también, en la que se nos pinta a estos magos con coronas, pero realmente lo que dice la Biblia, si leemos, dice el versículo 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice en ningún pasaje que fuesen reyes, habla de magos, más bien astrónomos, más bien estudiosos de las estrellas, es lo que eran. Dice que vinieron del oriente a Jerusalén. Oriente, al decir oriente, se refiere a un lugar lejano, posiblemente Persia o Babilonia. Era un lugar que estaba bastante lejos, teniendo en cuenta los medios de transporte que tenían entonces, ¿no? Que podían ser camellos, caballos, carros o incluso andando. Venían de bastante lejos, venían de muy lejos. Dice el versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Si lo leemos en el original, esta palabra que dice diciendo, que es un gerundio, da a entender que iban preguntando por la ciudad dónde ha nacido el rey de los judíos. Iban tratando de indagar dónde había sido. Claro, ellos no conocían el lugar, pero sabían, creían que había nacido el rey de los judíos. Y entonces iban preguntando, a ver, ¿dónde ha nacido este rey de los judíos? Dice algo más el texto, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué estrella? La estrella del rey de los judíos. Es curioso que los estudiosos hoy en día han llegado a la conclusión, viendo el movimiento planetario, que en aquella época, por aquellos días, pasaron dos cosas. Una, que hubo una conjunción de Marte, Júpiter y Saturno. Eso han llegado a esa conclusión algunos. Otros, que en esa fecha también pasó un cometa. Bien, son cosas que si la ciencia lo ha demostrado, pues será verdad. Pero yo quiero que nos fijemos en algo. En Éxodo 13:21, Éxodo 13:21 dice así. Está hablando de cuando el Señor guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Por qué os llevo a este pasaje? Porque este pasaje, esa guía del Señor con elementos naturales, como es una nube de día o una columna de fuego de noche para que continuasen andando, dice, esa forma de guiar es más parecida a la estrella que relata el pasaje, porque dice que es una estrella que les guiaba desde su casa hasta el lugar en que nació el Señor, y que en el momento en que llegó al lugar se detuvo la estrella. No conozco ningún cometa que se detenga, que llegue un momento y se detenga. En cualquier caso, Dios pudo usar cualquier cosa. Lo cierto es que los magos fueron guiados hasta el lugar en el que Jesús había nacido para que le adorasen. El versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Fijaros qué curioso. Estos magos, ¿cómo conocían del nacimiento de Jesús? No se sabe. Los estudiosos suponen que como Daniel estuvo por allá, por aquellas tierras, Daniel plantó su semilla, había gente que se convirtió al judaísmo en aquel lugar, en Persia y Babilonia, pues podía ser gente que conocía las profecías. Pero lo curioso es que los judíos también conocían las profecías, pero cuando llegaron los magos y les contaron de esas profecías y de que el rey de los judíos había nacido ya, dice que los judíos se turbaron, se quedaron como confundidos. ¿No sabíais qué iba a pasar? ¿Tienen que venir de fuera a deciros que ha sucedido esto? Es lo que pasó. Dice que los judíos y Herodes quedaron turbados. Este Herodes es Herodes el Grande, es el primero de los Herodes que nombra el Nuevo Testamento, luego nombra a otros que son descendientes de él. En el 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Es decir, curioso por lo que decían los magos que venían del oriente, dijeron: oye, a ver si es verdad, y convocó a todos los escribas, a los sacerdotes, a los fariseos, a todo el que sabía algo de leyes, a todo el que conocía lo que decían las escrituras. Y les dijo: ¿es verdad lo que están diciendo estos magos, que vienen de fuera, que vienen de lejos? Entonces vemos en el 5 que toda esta gente, todos estos teólogos, le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Continúa en el 6 la profecía, ¿no? O un extracto de la profecía. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, esa profecía hablaba del lugar en el que iba a nacer el Mesías, en el lugar en el que iba a nacer Jesús. Y todos la conocían. Es una profecía mesiánica, una profecía que habla de Jesús. Pero fijaros qué curioso.
conocían la profecía, pero no hicieron nada. Los que venían de fuera querían buscar el lugar donde iban a hacer Jesús, querían buscar a Jesús, querían presentarse ante Él, querían adorarle. Y los que se suponía que debían hacerlo, que era el pueblo de Dios, que eran los judíos, a pesar de indagar, a pesar de decir, es verdad lo que dicen los magos, las escrituras lo dicen, aquí en Belén va a nacer el Mesías, no hicieron nada. Los que fueron a adorar fueron los magos. Los que habían estudiado, los que se sabían la teoría, los teólogos, se quedaron quietos, simplemente dándole la razón a Herodes. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, versículo 7, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, es decir, empezó a investigar, a hacerles preguntas, a interrogarles. A ver, ¿cómo sabéis esto? ¿Por qué? ¿Cuándo apareció la estrella? ¿Por qué estáis convencidos de que el que va a nacer es el Mesías prometido? Comenzó a indagar y actuó, ¿no? En el versículo 8 dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ahora bien, ¿Herodes quería adorar al niño? Herodes quería matarlo. Herodes no quería competencia. Y entonces trata de tenderles una trampa a los magos para enterarse dónde está Jesús, dónde ha nacido Jesús, y matarlo. En el versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Qué estrella más rara, ¿verdad? Que va guiándolos por el camino y llega un momento y se detiene y dice, aquí, ya habéis llegado. Era Dios mismo guiando a los magos. Dios mismo guiando a los magos. Como dicen ellos al principio de este texto que hemos leído, era la estrella del Mesías. Dice el 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué se regocijaron? Porque por fin, después de un largo viaje en busca del Mesías, lo habían encontrado. Por fin estaban delante del Mesías. Nosotros también hemos encontrado a Jesús. Y me pregunto, ¿nos regocijamos en su presencia como se regocijaron los magos? Nosotros tenemos a Jesús y lo hemos encontrado como lo encontraron ellos. Y dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué es lo primero que hicieron al entrar en la casa? Se postraron, se arrodillaron, adoraron. Mirad, una vez recibí en casa una visita que venía a quedarse unos días de un pastor coreano, y cuando entró en el mismo recibidor dejó la maleta así a un lado y se arrodilló y se puso a orar. Desde luego no nos adoraba a nosotros, estaba dando gracias a Dios por haber llegado, por tener un lugar donde quedarse, por la hospitalidad. Yo no entendía todo lo que decía porque oraba en coreano, pero me imagino que decía eso, ¿no? Pero nunca me había pasado y he tenido mucha gente en casa. Y ese acto, como este de los magos cuando llegaron a la presencia de Jesús y lo primero que hicieron fue arrodillarse, es una muestra de adoración, también es una muestra de agradecimiento, es una muestra de rendición, que tenemos que examinarnos nosotros y ver si tenemos esas muestras. Siempre os digo que la palabra nos cuenta hechos. La palabra es la palabra de Dios.
y a pesar de contarnos hechos, es palabra para nuestra vida, son enseñanzas para poner en práctica. Es decir, no solo tenemos que quedarnos con los hechos, no solo tenemos que quedarnos con la historia, que es una bonita historia, sino que tenemos que ver cómo aplicamos esa historia a nuestra vida. Para aplicar esa historia a nuestra vida tenemos que ver qué es lo que hacen los personajes de la historia. En este caso, el personaje principal o los personajes principales son los magos, o está centrada la historia en los magos que fueron a adorar a Jesús. Y nos tiene que hacer ver en nuestra vida, nosotros que conocemos a Jesús, cómo nos comportamos, cómo mostramos adoración, cómo mostramos agradecimiento a lo que ha hecho Él por nosotros, ¿verdad? Ellos lo mostraron de una forma muy clara. Lo primero, como digo, es que se arrodillaron, dice que se postraron y lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Todos sabemos lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El significado de estos presentes. Ahora lo veremos, ahora vamos a ir, nos vamos a detener ahí. Pero quiero acabar la lectura en el 12. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Si leemos en los capítulos 1 y 2 de Mateo, en lo que estamos, veremos que 5 veces hay sueños de parte de Dios que tienen que ver con Jesús. El Señor habla en sueños, como les habló a ellos. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar al Señor en esos sueños, que nos puede hablar a nosotros también. El Señor, como digo, hay 5 veces en las que hay sueños en los capítulos 1 y 2 de carácter sobrenatural, que hablan sobre la venida de Cristo. Luego en casa podéis leer estos 2 capítulos. Ahora, vamos a repasar el texto, porque la tradición dice que eran reyes y que eran 3, pero la Biblia no dice ni que eran reyes ni que eran 3, no dice cuántos eran, no lo sabemos. De lo que habla que eran 3 eran los regalos, oro, incienso y mirra, pero podían haber 3 magos que regalasen oro, 3 magos que regalasen incienso y 3 magos que regalasen mirra, con lo cual serían 9. O sea, la Biblia no dice el número de las personas, dice los regalos que hubieron. ¿Vale? Eso tiene que quedarnos claro. Tampoco dice que fuesen reyes, sino magos. La palabra utilizada es más bien la de astrónomos, estudiosos de las estrellas. Hemos dicho que venían del oriente, de Persia, venían de muy lejos, y si pensamos en ese viaje, podemos imaginarnos a los astrónomos mirando las estrellas, ¿no? Y viendo la estrella y diciendo, uy, esta estrella es diferente, esta estrella no es como las demás, esta estrella es una señal. Mirad, vamos a ir, para que entendamos esto, al primer capítulo de la Biblia, Génesis 1. Génesis 1, cuando la creación Génesis 1, 14, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿De qué sirven las estrellas desde el principio de la creación? Como señales. Pensemos que ellos estudiaban las estrellas y se dejaban guiar por ellas. Entonces no tenían Google para buscar nada, y la forma de entender las cosas era a través de señales. Y Dios puso las estrellas como señales. Es por eso que ellos las seguían. Entonces, ellos, siguiendo esa señal, se dirigen a adorar al Señor.
Y vemos que traen, como digo, esos 3 regalos. Esos 3 regalos tienen un significado importante. Sabemos que en el pueblo de Israel, cuando se ponía nombre a una persona, ese nombre tenía un significado, se le ponía por algo, ¿verdad? Nosotros no le damos tanta importancia cuando ponemos nombre a nuestros hijos. Hay quien sí, hay quien no. Pero entonces todos los nombres tenían un significado. Los regalos también tenían un significado. Cuando habla del oro, el oro era un regalo valioso, era un metal precioso y era algo que se regalaba a los reyes. Podemos verlo en Juan 18. En Juan 18 nos habla de que Jesús es rey. Juan 18, 36, Juan 18, 36, dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús mismo se reconocía como rey, aunque decía que su reino no es de este mundo. Y entonces estaba recibiendo un regalo de rey. Después recibió el incienso. El incienso, sabemos que en el tabernáculo o en el templo de Salomón, en las ofrendas se echaba sobre el fuego y subía un olor, el olor fragante, un olor agradable, un perfume hacia Dios. Con el primer regalo, con el oro, se le estaba reconociendo como rey. Con el segundo, se le estaba reconociendo como Dios. Con el tercero, con la mirra, que la mirra era un ungüento que se ponía en las sábanas que envolvían a los muertos, junto con otros perfumes para conservar el cuerpo de alguna manera. Entonces, con el tercer regalo, lo que se estaba reconociendo a Jesús, a ese bebé, era como Salvador. Se estaba reconociendo que iba a morir y a resucitar por cada uno de nosotros. De modo que estas personas, estos magos, que venían de Oriente, que venían de muy lejos, estaban reconociendo a Jesús como Rey, como Dios y como Salvador. Antes que todas las personas que habían alrededor, que eran los que eran el pueblo de Dios, que eran los que se suponía que lo tenían que reconocer, ¿verdad? Ahora, fijaros en una cosa también. Tuvieron que venir estas personas de tan lejos, para adorar al Señor, y fueron los primeros que le adoraron. Si leemos el texto que hemos leído al principio, en el que habla de la visita de los pastores, en ningún momento dice literalmente que los pastores adoraran al Señor. Dice que se pusieron muy contentos al ver que lo que les había dicho el ángel era verdad y tal, ¿no? Pero textualmente, los únicos que dice que adoraron, los primeros, fueron los magos de Oriente. Estando rodeado por su pueblo, tuvo que venir gente de fuera a adorarle. Y es algo curioso cuando menos, ¿verdad? Y otra cosa que me preguntaba, pues tenemos que hacernos preguntas en el texto y sacar conclusiones para nuestra vida, es: ¿los magos adoraron a Jesús antes de que la salvación se consumase? Nosotros hemos sido beneficiados por esa salvación. Y me pregunto, ¿cómo adoramos al Señor? Ellos estaban viendo un bebé. Nosotros conocemos todo lo que pasó, sabemos que el Señor murió por nuestros pecados, que ocupó nuestro lugar en la cruz y después lo vamos a recordar. Pero me pregunto, ¿cómo adoramos al Señor? ¿Lo damos todo en adoración por Él?
Ellos lo dieron todo. Si pensamos, ellos dejaron su casa, dejaron su familia, dejaron su tierra, lo dejaron todo por venir de tierras lejanas a adorar al Señor, que nos recuerda lo que hicieron los discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos lo dejaron todo y le siguieron. O sea, este pasaje de los magos nos puede recordar, o podemos ver un paralelismo con la vida de los discípulos. También dice el Señor, si alguno no lo deja todo, no es digno de mí. Esa palabra es muy fuerte, pero es así. El Señor requiere que lo dejemos todo. Y estos magos, que no eran del pueblo de Israel, lo dejaron todo, vinieron de lejos, se jugaron la vida porque esos caminos eran complicados, pasaron frío de noche, calor de día, anduvieron o cabalgaron o lo que fuese muchísimo tiempo por seguir la estrella, como ellos dicen, la estrella del rey de los judíos. Seguimos a la estrella del rey de los judíos. Eso es muy bonito. Nosotros seguimos a Jesús. Ellos siguieron la estrella de Jesús. Y tardaron, fijaros, mirando el texto, me he dado cuenta de algunas cosas porque si lo leemos así de corrido, podemos no darnos cuenta de detalles y es conveniente leer y releer. Si nos damos cuenta, en el texto de Lucas dice que Jesús nació en un pesebre y todos lo sabemos, ¿verdad? Y el original utiliza una palabra para pesebre. En el texto de Mateo dice que los magos entraron en una casa. Utiliza otra palabra para casa, ya no es pesebre. Sabemos que tardaron mucho en venir, ¿verdad? Podía haber cambiado de lugar. Pero fijaros qué detalle. Cuando en el siguiente versículo, hemos leído hasta el 12, si leemos el 13, que no lo vamos a hacer ahora, pero leerlo en casa, por favor, veréis que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Si hubiese sido todo tan correlativo como lo leemos, habría dicho matar a los niños de meses, ¿no? O de 6 meses, o de 1 año. Manda matar a todos los niños menores de 2 años, dando a entender que en todo esto, que es fácil de comprender, ahora, si no pensamos en ello, sabemos que todo se hace muy rápido, ¿no? Cogemos el coche, el AVE, lo que sea, todo, las distancias se recorren rápidamente, pero aquí pasó un tiempo. Y a los magos no les importó el tiempo que les costaba el viaje. Lo único que les importaba era seguir a la estrella de Jesús y llegar a donde Jesús estaba y adorarle. Eso es lo que querían los magos. Y vuelvo a lo de antes. Nosotros adoramos porque hemos sido salvados, pero ellos no habían sido salvados. Ellos esperaban la salvación. Una salvación que estaba prometida, una salvación que los mismos judíos, después de revisar las Escrituras y de decir, sí, los magos tenían razón, no fueron capaces de ir a buscar a Jesús. Y a veces nos pasa algo parecido a nosotros, ¿verdad? Como digo, ellos se esforzaron viniendo desde muy lejos. Se esforzaron viniendo desde muy lejos, renunciaron a todo. Y me tengo que hacer una pregunta, ¿nos esforzamos nosotros? Fijaros todo el esfuerzo que hicieron. Tardaron días, semanas o meses, no sabemos lo que tardaron. Estaba lejos el lugar del que venían. Persia de Belén estaba lejos. Se esforzaron por estar delante de Jesús, por postrarse, por adorarle. Y me tengo que hacer esa pregunta, ¿nos esforzamos nosotros? Porque tenemos que sacar conclusiones del texto.
A veces, ¿sabéis lo que pasa? Que nos acomodamos con la salvación. Decimos, ya somos salvos. Y parece que no tuviésemos nada más que hacer. Ya somos salvos, ya hemos recibido la salvación. ¿Y ahora qué? Pero sí que tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que demostrar al mundo que somos salvos. Tenemos que demostrar que hemos recibido una nueva vida, porque cuando hemos recibido la salvación es porque la necesitábamos. Cuando hemos recibido la salvación es porque antes estábamos muertos y ahora tenemos vida. Y si ahora tenemos vida, esa vida se tiene que ver. Esa vida se tiene que reflejar en los demás. No podemos vivir como zombies, muertos en vida. A veces vivimos que parece que estemos embalsamados, de verdad. Dice el Señor que nos da vida y vida abundante, vida en abundancia. Y se tiene que ver que ya no estamos muertos. Se tiene que ver que tenemos esa vida. ¿Cómo lo podemos demostrar? Sirviendo al Señor, dándonos por entero. Sabemos las necesidades que hay en la iglesia, en el pueblo. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que suplir las necesidades de los demás porque somos las manos del Señor. Somos sus instrumentos. No podemos esperar que venga otro a hacerlo. Somos nosotros a los que el Señor nos ha puesto aquí. El recordar la salvación, el recordar lo que Jesús hizo por nosotros, debe de darnos alas. Debe de darnos alas. Debemos de volar. No hay tiempo que perder. Y a veces veo hermanos que están todo el día en casa y sé que no tienen nada que hacer. Y no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. No lo entiendo porque hay mucho que hacer. No lo entiendo porque no hay tiempo que perder. No lo entiendo porque tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús lo dio todo. Jesús, lo hemos dicho muchas veces, era el último que se acostaba. Era el primero que se levantaba. No le importaba el calor, no le importaba el frío. Andaba por todos los caminos predicando el Evangelio, sanando a las personas, enseñando. Y ese es el legado que nos ha dejado. Él dijo que tenemos que hacer todo lo que Él hacía, que todo lo que Él hacía era para ejemplo para nosotros, para que nosotros hagamos lo mismo. Y hay personas que están todo el día con la tele, con el internet, Yo no lo entiendo, de verdad. No sé lo que a veces entendemos acerca de la salvación. Los discípulos no se quedaron en su casa, ¿verdad? Cuando el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Iban con el Maestro todo el día. Los 3 años de ministerio que Jesús estuvo en la tierra, los discípulos iban allá donde Él fuese. Y si iba a una aldea, ellos iban con Él, fuese donde fuese. Estaban sirviendo constantemente, no solo cuando querían, no se preguntaban si ahora sirvo, ahora no sirvo. No, estaban sirviendo constantemente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que darlo todo. No nos queda más. ¿Y por qué tenemos que darlo todo? Puede decir alguien. ¿Por qué tenemos que darlo todo? Porque el Señor lo dio todo. Él lo dio todo. Él no se guardó nada para sí mismo. Dio hasta su vida. Y le dolió. Le dolió. Porque en un momento dado dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero sobre todas las cosas, hágase tu voluntad. A veces es doloroso servir al Señor. Pero el dolor no nos tiene que parar. El dolor no nos tiene que frenar. No tenemos más remedio que darlo todo, como Él lo dio. Seguir su ejemplo. Dice otro versículo que cuando llegaron los magos
se regocijaron en su presencia. Muy bonito esto, se regocijaron en su presencia. Y yo me pregunto, ¿nos regocijamos en la presencia del Señor? Debemos regocijarnos en su presencia. Debemos de gozarnos delante de Él. Ese gozo que el Señor nos da, ese gozo que solo viene de parte de Dios, se tiene que ver, se tiene que exteriorizar. La gente lo tiene que ver, la gente tiene que desear lo que nosotros tenemos. Ese gozo, esa paz que el Señor da, que dice el Señor que no es como la paz del mundo, no tiene nada que ver, es la paz que el Señor nos da, es la paz que tenemos en medio de las dificultades, en medio de los problemas, ocurra lo que ocurra, tenemos paz y tenemos gozo, como el Señor lo tenía. Los judíos, como he dicho, indagaron. Herodes llamó a los mejores, indagar si esto es verdad. Lo indagaron y dijeron, es verdad lo que dicen los magos. Ahora, ¿se movió alguno? No se movió nadie. ¿Qué estaban viviendo esta gente? Estaban viviendo una religión. No tenían relación con Dios, estaban viviendo una religión. Estaban hinchados de teología, estaban hinchados de teoría, pero no había práctica. Si a mí me dicen ahora mismo que Jesús está en Cullera, salgo corriendo. No me quedo aquí y miro y digo así, en este versículo dice que está en Cullera y me quedo aquí. ¿No? Salgo corriendo a ver a Jesús. Sin embargo, ellos dijeron, es cierto lo que dicen los magos, pero ninguno fue. Eso es religión. Y eso no es relación. Y tenían mucho conocimiento, eran los más sabios, a los que llamó Herodes para que le dijesen si era verdad eso. A veces nos cuesta venir a la iglesia. A veces nos asomamos a ver si llueve, a ver si hace sol, a ver si hace frío, a ver si hace calor. Y nos cuesta venir. Pero vuelvo al ejemplo de los magos. Los magos vieron la estrella y no les importó dejar nada, no les importó dejar familia, casa, tierra, trabajo, todo, para seguir la estrella, para seguir a Jesús. No les importó las penalidades que tenían que pasar. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra conducta. A veces nos entra la pereza, a veces nos cuesta movernos. Pero nuestro ejemplo, que es Jesús, no paró. Jesús no paró hasta que la obra fue consumada. A pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de todo. Y ese es nuestro ejemplo. Si miramos los regalos, podemos pensar que eran unos regalos un poco raros para un bebé, ¿no? Hoy vamos a tener la entrega de regalos y lo normal es que para un bebé se regalen juguetes, ¿no? O ropita, pero llevar oro, incienso y mirra a un bebé es un poco raro. Esto nos habla de lo seguros que estaban los magos de quién era ese bebé. No tenían la menor duda de que era el Salvador. No tenían la menor duda de que era el Mesías prometido. ¿Sabemos nosotros quién es Jesús? Otra cosa que me hacía reflexionar acerca de los regalos es que nosotros, a diferencia de los magos, nosotros adoramos
pero ya hemos recibido previamente el regalo, hemos recibido la salvación, ¿verdad? Y le adoramos porque es nuestro Salvador. ¿Pero qué habían recibido los magos? No habían recibido nada. No habían recibido nada. Pero adoraron. Sabían quién era ese bebé. Y eso me hacía reflexionar sobre, ¿adoramos solo cuando recibimos? Es algo que va un poco con la naturaleza humana, ¿no? Es una reacción a la recepción de algo. Recibimos un regalo y damos las gracias, ¿verdad? Estos magos no habían recibido nada y son un ejemplo para nosotros. Ellos conocían las profecías, sabían que iba a nacer el Salvador y siguieron la señal hasta que lo encontraron. Creo que debemos de fijarnos en la figura de estos magos. Una figura totalmente diferente a la que pintan los grandes almacenes, en cuanto a que es un tiempo de regalos, de comprar regalos, de derroche, sino a que estos magos lo que hicieron fue darse ellos, darse por entero al Señor, darse sin esperar nada a cambio y darse sin haber recibido nada previamente. Como se dio Jesús, que vamos a hablar ahora de ello. Vamos a tener el tiempo de la Santa Cena. Jesús se dio por entero sin recibir nada de nosotros. Jesús murió para salvar a toda la humanidad. Luego depende de cada uno de nosotros el que le aceptemos, el que aceptemos ese sacrificio como propio. Pero Él murió para salvar a toda la humanidad, incluso a los que le estaban matando en ese momento, a todos. Luego, a cada uno solo le quedaba el arrepentirse para cambiar, para aceptar al Señor. Y Jesús nos dijo que ese sacrificio, esa entrega incondicional por los demás, era algo que debíamos de recordar cada vez que nos reuniésemos, como vamos a hacer ahora, hasta que Él venga. Y recordarlo no es solo hacerlo durante el culto, porque esto es un momento cúltico. Recordarlo es hacerlo cada minuto, cada segundo del día. Y es hacérselo recordar y hacérselo saber a los demás. Entonces vamos a tener este tiempo ahora. Voy a pedir a Claudiño y a Rafael, que está por ahí, que vengáis a ayudarme. Vamos a leer un texto muy conocido. Está en Primera de Corintios, la primera epístola de los Corintios, capítulo 11, a partir del 23. Es cuando el Señor instituyó la cena del Señor. Aquí quien lo relata es Pablo, y dice a partir del 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estos son
símbolos, ¿de acuerdo? No es el cuerpo de Cristo, no es la sangre de Cristo. Estamos recordando lo que el Señor hizo. El pan simboliza el cuerpo quebrado por cada uno de nosotros y el vino simboliza la sangre derramada por cada uno de nosotros. Pero no es más que pan y no es más que vino. Estamos recordando lo que Él sufrió, lo que Él padeció, y no solo eso, que también resucitó y que volverá a por su iglesia. Lo estamos recordando porque es una ordenanza que el Señor hizo para que cada vez que nos reuniésemos, lo hiciésemos en su memoria, exclusivamente. Amén. Entonces vamos a dar gracias por el pan. Senhor, te damos graças, Senhor, para o pão que representa tu carne, Senhor, que moriste por nós outros na cruz. Te damos graças pela oportunidade, Senhor, de participar da Santa Cena, Senhor. Te damos graças, Senhor. Amém. Bendito seas tú. Sí. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de ofrenda y olor. Mas eu amo essa cruz, donde murió Jesús por salvar a mais vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. E algum dia em vez de uma cruz, mi corona Jesús me dará. Y habiendo dado gracias, que ya hemos dado, lo partió, que también lo hemos partido, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Jesus, te damos graças, Senhor, por uma vez mais estar em sua casa, uma vez mais poder recordar de tu morte, Senhor, por nós outros. Te damos graças, Senhor, por esse momento. Seja feita a sua vontade sobre nossas vidas. Amém. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llegó el Cordero de Dios, en mi alma la
después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por estos momentos preciosos en los que recordamos tu sacrificio en nuestro lugar, un sacrificio que no merecías, que quien lo merecíamos éramos nosotros, Señor, pero que tú ocupaste ese lugar como el único que podía ocuparlo. Gracias, Señor, por la nueva vida en Cristo. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Gracias por el nuevo nacimiento, Señor. Gracias porque ahora podemos ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Dirige nuestros pasos cada día para que podamos ser esos fieles testigos, esos ejemplos vivos que tú quieres que seamos, Señor. Enséñanos en cada momento, en cada situación, lo que tenemos que hacer para hacer exclusivamente tu santa voluntad, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos una vez más y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Podéis tomar asiento un momento? Ahora, antes de pasar, Fina, antes de pasar a la entrega de los regalos, queremos llamar a Susana que venga. Sí. Tú eres la que has cumplido años, ¿no? ¿Has cumplido años? Muy bien. Ven, sube. Fina va a orar, ¿vale? Sí, Padre, mi bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la vida de Susana, mi bendito Padre. ¿Por qué no nos levantamos? Levantémonos y nuestras manos hacia ella, ¿vale? Sí, Jesús. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, por la vida de Susana, Señor. Por todo, Señor, lo que tú estás haciendo en su vida, en su hogar, Señor, con su hijo, con su esposo, Padre, Señor. Padre, gracias, Padre, porque vemos la mano, Señor, ahí cada día, Señor. Cada día, Padre, Señor. Oh, bendito Padre, Señor. Y te damos gracias también, Señor, por todo lo que has hecho por ella, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que vas a hacer, Señor. Porque, Señor, tú tienes grandes cosas para ella, Señor. Grandes cosas para ella, Señor. Por eso te pido que tú le hables de forma, Señor, que ella pueda entenderte, Padre, Señor. Lo que tú quieres para ella, Señor, y lo que tú quieres, Padre, que ella haga, mi bendito Padre. Gracias, mi bendito Dios, por su vida, Señor. Te doy gracias, Padre, por todos estos años, Señor, que tú las has cuidado, Señor, y por todos cuanto tú las vas a cuidar, Señor. La bendigo en tu nombre, mi bendito Padre, y te doy gracias por ella, Señor, porque es una hija preciosa, Señor.
una hija preciosa, Señor, que ella te ama, Señor, que ella, Señor, te busca, Señor, que ella te necesita, Señor, mi bendito Padre. Gracias por su vida, Señor. Te damos gracias todo en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Y cantamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz, parabéns pra você, nessa data querida, mucha felicidad, muchos años de vida. Amén. Bien, ahora tenemos doble fiesta. Vamos a pasar a la entrega de los regalos porque los niños no perdonan, ¿verdad? Y vamos también a tomar un café y una tarta con Susana. ¿Uy? ¿Yo qué sé? Toma. Amém.